Iniciamos la tercera temporada de ¿Cómo lo ves? Este podcast indispensable para nuestra salud ocular gracias a Laboratorios Green. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos a nuestro episodio en ¿Cómo lo ves? De Laboratorios Green, y estamos hablando y abordando un tema muy importante en esta ocasión con la doctora Carolina Prado Larrea, que es combatiendo la resistencia a los antibióticos en la salud ocular. Nuestra doctora Carolina Prado Larrea tiene una trayectoria extraordinaria. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene especialidad en oftalmología por la Asociación para Evitar la Ceguera en México, un posgrado de alta especialidad en glaucoma, posgrado de alta especialidad en glaucoma quirúrgico y también un posgrado de alta especialidad en metodología de la investigación, todos por la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Además de un entrenamiento en glaucoma quirúrgico pediátrico en el Center Bascom Palmer Institute. Querida doctora Carolina, muy bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Rocío, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a los Laboratorios Green y muy emocionada de compartir estos momentos con la audiencia hablando sobre este tema tan importante. Pues es un tema muy importante y vamos a comenzar a contarle a la audiencia y a introducir a la audiencia y a todos los que nos ven o nos escuchan sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué hablamos de una resistencia a los antibióticos y cómo esta resistencia está afectando a la salud ocular, doctora? Sí, mira, Rocío, la idea de hablar de este tema es porque la secuela de la resistencia antibiótica principal es tener infecciones mucho más severas, más difíciles de tratar, los cuales dan un mayor riesgo de incapacidad visual, de lesión a la integridad ocular o dejan secuelas importantes. Entonces es por eso que este tópico se vuelve tan fundamental. Pero ahora, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Y es algo que no solo van a escuchar en oftalmología, sino en otro tipo de enfermedades. Y lo que sucede es que las bacterias tienden a mutar, cambiar o adquirir información o genes que les permite bloquear y neutralizar el efecto de los antibióticos. Y a esto se le llama resistencia antibiótica. ¿Y cuál es el problema de que esto suceda? Es que entonces las bacterias se vuelven más fuertes, desarrollan la capacidad de sobrevivir, de multiplicarse y proliferar, a pesar de que el paciente esté recibiendo antibióticos. Es que esto es algo que todos deberíamos tener conciencia de ello. Es muy importante lo que nos estás contando y lo que vas a comentar más adelante, porque las principales causas de la resistencia antibiótica precisamente en oftalmología, ¿cuáles serían, doctora? Sí, en el caso de oftalmología hay varios puntos. No hay una causa exacta, hay varias que en su conjunto nos llevan a una resistencia antibiótica. Entonces, la primera y la más grave, creo yo, es el uso inapropiado de los antibióticos. La automedicación, el uso excesivo o de manera incorrecta de antibióticos para cuadros de infecciones que son menores. Esto van a favorecer la supervivencia de las bacterias que sean resistentes. Por ejemplo, el que el paciente tenga una infección ocular que resulta que es viral, no requiere antibiótico y aún así se le recete un antibiótico, es un factor que propicia que se genere este problema. El segundo factor son infecciones que no se tratan de manera adecuada. ¿Y a eso qué se refiere esto? Si un tratamiento no se completa, es decir, nos indican un antibiótico por un periodo de 7 días y a los 2-3 días de estar recibiendo el tratamiento lo suspendemos, o si desde el principio se indicó un ciclo demasiado corto de tratamiento, aumenta el riesgo a que estas bacterias se vuelvan resistentes a este antibiótico, se sobrevivan al tratamiento del antibiótico y se multipliquen. Otro factor también son las infecciones. Es un tema importante. Exacto, se fortalecen con toda la información, se fortalecen y ya después un antibiótico que inicialmente les iba a servir, después ya no va a tener ningún efecto. Otro factor de riesgo también son las infecciones recurrentes. Pacientes que tienen infecciones oculares recurrentes y requieren múltiples antibióticos y que van cambiando y cambiando y cambiando, eso aumenta la probabilidad de justamente que estas bacterias se fortalezcan y que cada vez sea más difícil tratar. Y por último, el uso inadecuado de los medicamentos. La realidad es que la contaminación de las gotas, la manipulación inapropiada, el que no estén almacenados correctamente, aumentan el riesgo de resistencia antimicrobiana.
A ver, ya que comentabas las infecciones, pongamos en contexto a la audiencia. ¿Cuáles son las infecciones más comunes que se dan y propician precisamente esta resistencia o este fortalecimiento de las bacterias? Generalmente empezamos con las conjuntivitis. Las conjuntivitis es un término que engloba a una infección que afecta la parte superficial del ojo y muchas veces esas conjuntivitis no siempre requieren el uso de antibióticos. El problema es que el cuadro de conjuntivitis puede ser tan común que muchos pacientes ante cualquier secreción, un poco de lagaña, un poco de comezón, empiezan con el uso continuo y crónico de antibióticos. ¿Y cuál es la repercusión de esto? Que entonces bacterias que antes respondían a un antibiótico muy sencillo, con el tiempo se van volviendo resistentes y cuando resulta que hay pacientes que ahora tienen infecciones graves, como infecciones en la córnea, úlceras corneales o infecciones adentro del ojo que se llaman infecciones intraoculares. Estas son infecciones graves y muy agresivas. Resulta que los microorganismos que los llegan a afectar ahora son multiresistentes, son microorganismos fuertes que ya no responden a antibióticos tan fácil. Entonces, empieza desde infecciones muy pequeñas que se automedican muy fácil, lo cual propicia que infecciones más severas ya no respondan a antibióticos clásicos. Eso es algo muy importante y nos pasa con mucha frecuencia. Somos muy inconscientes en ese sentido, ¿no? Y no se diga los niños, ¿no? Ahora nos hablarás del tema pediátrico. Pero dinos, doctora Carolina, por favor, ¿qué prácticas entonces estás recomendando para prevenir esta resistencia a los antibióticos en el tratamiento ocular? Mira, las prácticas o las estrategias es tanto responsabilidad del oftalmólogo como del paciente, que esto es trabajo de los dos. Entonces, ¿qué pueden hacer los pacientes? La principal es no automedicarse. No toda infección, no toda secreción, no toda comezón, no toda lagaña requiere un antibiótico. Lo mejor es acudir a una consulta oftalmológica para tener un diagnóstico correcto, certero y entonces poder recibir el tratamiento más apropiado. El segundo, que tengamos mucho cuidado con las gotas que aplicamos en casa, tener mucha higiene en manos antes de aplicar los medicamentos, almacenarlas completamente. Como pacientes, completar los esquemas de tratamiento de verdad es muy importante. A veces al poco tiempo nos sentimos bien y ahí queda aventado el tratamiento en una esquina. Saber que la secuela de eso puede ser esto, la resistencia a los antibióticos. Y una vez que se completó el tratamiento y que estamos bien, lo que sobró de gotas antibióticas, descartarlas y desecharlas. No guardarlas para una segunda ocasión por si me siento mal me las vuelvo a poner. La realidad es que ese no es el manejo ideal. Y en el caso de los oftalmólogos, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Porque esto también nos concierne a los médicos. Primero, tratar de hacer campañas como estas en el que promovamos el uso responsable de los antibióticos y solo cuando tienen una indicación clara. Dos, como oftalmólogos estamos obligados a dejar el uso de los antibióticos que tienen mayor alcance o mayor espectro para indicaciones muy puntuales. Es decir, nosotros como oftalmólogos estamos obligados a que si determinamos que se debe usar un antibiótico, empezar con un antibiótico de menor potencia, porque no todas las infecciones van a requerir un antibiótico muy amplio. Otro punto clave para nosotros es que necesitamos nosotros también como médicos mejorar la higiene y el control de infecciones, tanto en nuestras consultas como en los hospitales. ¿Para qué? Para evitar el contagio entre pacientes. Esto también causa infecciones graves. Y cuando hay infecciones que no están resolviendo a una terapia inicial, como médicos estamos obligados a usar los cultivos y los antibiogramas para entonces saber con precisión cuál es la bacteria que está ocasionando la infección que no responde y cuál es el antibiótico apropiado para tratar esa infección. Esto que estás diciendo es, yo creo que muy común, el hecho de que las infecciones queremos y creemos que con los remedios caseros se pueden ir, ¿no? Se pueden desvanecer. Tú, en ese sentido, recomiendas lavados con, ya lo hemos hablado en este podcast y algunos otros médicos nos han dado su punto de vista. Yo reitero ello porque no es, no es por demás decirlo y reiterarlo para la audiencia. O sea, tenemos una infección, ya sabes, nos tallamos los ojos, nos da comezón y creemos que con un lavado de manzanilla directa al ojo, o habrá hasta quien quiera ponerse como otras cosas, ¿no?, dentro del ojo para tratar de evitar esa
esa molestia de la comezón que creen que con eso se puede ir. Independientemente de cualquier uso de gotas, como que a veces el remedio de la casero es el primero, ¿no? Que encuentras en internet, de hecho, que también lo buscamos mucho ahí, remedios caseros para quitarte esta picazón o estas cosas, ¿no? Sí, mira, probablemente como ya lo han escuchado con los otros médicos que están participando en estas sesiones, el problema de los remedios caseros es que, uno, estamos aplicando algo que no está limpio, que no está estéril, lo estamos aplicando de manera directa al ojo. Y eso llámese la bolsita de manzanilla, la bolsita de té, he escuchado por ahí hasta las gotitas de limón, etcétera, etcétera. Entonces, si de entrada el ojo tenía algún problema, puede haber sido una infección o pudo haber sido algo alérgico, no lo sabemos. Pero a eso nosotros le agregamos algo externo. Esto puede hacer infecciones mucho más severas o complicarlas. Entonces hay que tomar mucha conciencia de esto, todos, y no también a los niños comenzar con ello, ¿no? En ese caso, doctora, a ver, cuéntame antes de pasar al tema pediátrico, que me encantaría que nos contaras también de ello. ¿Cómo estás tú enfrentando como médico precisamente los desafíos en esta práctica de la salud visual al día a día? Mira, con respecto al desafío de los antibióticos, siempre mucho es concientizar al paciente porque muchos pacientes llegan a decir necesito un antibiótico o al contrario, llegan pacientes con una lista interminable de antibióticos, es decir, no me siento bien. Entonces lo primero es tratar de abordar el problema desde el origen, qué lo causó, qué lo exacerba, porque no todo es igual a un antibiótico. Entonces, el dedicarle al paciente un buen interrogatorio, ver qué es lo que está ocasionando el problema, qué tratamientos ya le sirvieron y cuáles no le sirvieron, y si es necesario hacer mayor estudios porque tal vez el diagnóstico es el incorrecto, a veces como reevaluar desde cero es el primer paso para poder abordar a un paciente multitratado que no está resolviendo. Y esto suele ser de los principales problemas en la práctica clínica. Y el otro es concientizar al paciente que no toda infección es igual a un antibiótico. En el momento que eso lo concientizamos, en el momento que les explicamos que el automedicarse trae más problemas, eso permite establecer una comunicación y un entendimiento de cuál es el mejor tratamiento para cada persona. Ok, eso es muy, muy importante. Y cuéntanos también, por favor, doctora, innovaciones, investigaciones recientes que hayan ayudado a abordar este problema, ¿cuáles serían? Mira, este problema, como te decía, no es exclusivo de la oftalmología, es incluso en áreas más graves como infecciones sistémicas. Y creo que el mayor esfuerzo actual de la ciencia es buscar y desarrollar nuevos antibióticos, porque lastimosamente la resistencia antimicrobiana ya está aquí y hay bacterias multiresistentes. Entonces, se hacen esfuerzos muy grandes, muy importantes para buscar antibióticos nuevos, a los cuales estas bacterias no tengan la información necesaria para bloquearlos. También se está haciendo mucha investigación para entender cuál es el mecanismo preciso que está generando esta resistencia en los antibióticos. Por ejemplo, se están tratando de identificar genes que propician la resistencia en las bacterias. ¿Para qué? Para que si lo logras identificar, tal vez esto sea susceptible de un tratamiento. Y la otra estrategia que se está haciendo, se está intentando encontrar nuevas opciones para tratar infecciones que no sean los antibióticos. Y hay muchos en estudio, desde el uso de bacteriófagos, que son un tipo de virus que están atenuados, es decir, está atenuada su respuesta para intentar tratarlos, o el uso de nanopartículas para el tratamiento de infecciones. Todo esto sigue en vías de investigación. Esto no es algo que ya esté en la terapia para el paciente, pero es hacia donde se está moviendo la ciencia para intentar resolver este problema. Doctora Carolina, es como muy recurrente, por ejemplo, que los niños se tallen los ojitos, tienen comezón, se introducen los dedos, las manos no están limpias y como padres a veces estamos muy ausentes de eso porque no lo estamos viendo y tampoco los niños vienen y nos dicen, me da comezón, ¿qué hago, mamá? ¿Unas gotas o qué me pones, no? Entonces yo creo que el cuidado de la salud ocular en los niños y las infecciones recurrentes es un tema muy importante, ¿no crees? Sí, efectivamente, los niños, es decir, toda la población pediátrica es un punto muy importante a tratar porque, tal y como tú dices, con mucha frecuencia tienen ojo rojo, tienen comezón, tienen secreción, se contagian en la escuela, etcétera. Entonces,
lastimosamente se tiende a automedicar a los niños con mucha frecuencia y justo son los que son más susceptibles de tener complicaciones relacionadas a la automedicación. Entonces, mi recomendación es con los niños desde edades tempranas. El niño no tiene que esperar a ir a la escuela para acudir al oftalmólogo. Cualquier niño o bebé que tiene algún problema en los ojos debe ser llevado al oftalmólogo para poder dejar el tratamiento más adecuado y evitar complicaciones que pueden ser sumamente graves en los niños que son pacientes tan susceptibles. Así es. Muchas gracias por esta respuesta. Yo creo que nos deja muy claro, ¿no? Los que somos padres. Y bueno, pues para cerrar el podcast, doctora Carolina, por favor, déjanos un mensaje a toda la audiencia, a todos nosotros, precisamente para que tengamos más concientización para prevenir esta resistencia a los antibióticos en la salud ocular, por favor. Recordar que no todas las infecciones oculares requieren el uso de antibióticos y que si queremos saber con precisión qué es lo que tenemos, hay que acudir al oftalmólogo. Él va a poder indicar el tratamiento apropiado, con la duración correcta, va a vigilar si respondemos o no y de ser necesario va a ajustar el tratamiento. Y ese es el mejor abordaje para cualquier problema oftalmológico. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carolina Prado Larrea. Ha sido un gusto de verdad que estés en este podcast, en nuestro podcast ¿Cómo lo ves? Con Laboratorios Green. Y bueno, pues mucho más éxito en tu carrera profesional. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, y gracias al Laboratorio Green por el interés de difundir este tipo de información para los pacientes.